Hola, buenos días, bienvenidos un Venga, día nos más. vamos a Etiopía. Nos vamos a Etiopía. Ahí la escucháis de fondo. Hoy tenemos con nosotros que ya la conocisteis con el programa Zoom y contándonos su historia de Café Luisito y cómo importaba café y por qué está al origen Café Trips. Maribel, buenos días. Bienvenida a Hola, Tertulias ¿qué de Café de tal? nuevo. Gracias, Ruth y compañía. Y compañía, que espero que sea mucha porque todos vamos a aprender contigo muchísimo del mundo del café de especialidad y del café en Etiopía. Pero Sí, yo nos vamos a creo. ir a Etiopía. Un viajecito así, express. ¡Chun! Tú ve abriendo el Uy, dentro de calendario nada. a ver si de aquí nos Sí, vamos sí. todos juntos. Pero bueno, yo creo que es importante, y por supuesto esas son nociones que tú seguro que las vas a hacer tangible con todo lo que sabes. Creo que sería interesante que localizáramos tanto geográficamente como en el contexto que se mueve social, cultural, comercial, Etiopía, para poder tener una idea Ujú. de qué tipo de país hablamos, cómo es el cultivo del café allí. Y quizás el primer episodio de Tertulias lo podríamos enfocar a eso, a que nos digas, Etiopía, aparte de ser un país que está en África, ubicado, que ya pondremos ahí los mapas para que todo el mundo lo tenga localizado, es este tipo de país. Musulmán, no musulmán, católico, con un comercio exterior desarrollado, con una importación limitada, no lo sé. ¿Qué nos puedes contar de Etiopía? Pues nada, muchísimas cosas, así que voy a condensar porque si no podemos estar aquí hasta mañana. Pero bueno, lo primero que hay que saber de Etiopía es que no es un país como tal. Etiopía, uno de los puntos, de los artículos principales de su constitución dice que es una nación de naciones y pueblos diversos. Eso ya te da un poquito una idea de lo complejísimo que es este país, por llamarlo de alguna forma que nos entendemos, pero realmente hay que pensar más en un pequeño subcontinente. De hecho, se podría parecer más al continente europeo, por ejemplo, que a cualquier otro país de África. Geográficamente recuerdo que se encuentra, si vemos el mapa de África, ¿no? Pues en este cuerno que hay aquí al este, aunque no tiene salida al mar Etiopía, pero sí que está prácticamente en el Mar Rojo. O sea, solamente le Bajo separa Sudán, su entonces, ¿no? puerto, digamos, sí, su puerto al mar Rojo está en Djibouti, que Djibouti es un país mínimo, chiquitísimo. Entonces, pues bueno, Etiopía ha estado siempre muy influenciada y muy conectada a toda la península arábica y bueno, y también incluso eso se ve perfectamente en los rasgos de su gente. No hay más que verles para darse cuenta de que tienen rasgos muy, muy diferentes a la gente del resto del continente y es porque siempre han estado, pues eso, en continuo intercambio con todos los pueblos de la península arábica, ¿no? Otras curiosidades es que es el segundo país más poblado de África. Tiene, ya creo que van como por 115 millones de habitantes. O sea, cada día que lo consultas ya son más, ya han 115 crecido. millones. Teniendo en cuenta que España tiene unos 47 redondeando al alza, ¿cómo es la dimensión Ujú. de Etiopía? Pues sí, Etiopía es como Portugal, España y Francia juntos o Ujú. como Alemania, Francia y Reino Unido. Es enorme, es muy grande, muy grande, muy grande. Y con lo grande que es, está muy, muy poblado. Realmente la población ha ejercido una presión enorme sobre el medio y sobre toda la fauna, por ejemplo, porque realmente la gente ha echado a los grandes, a la fauna salvaje del país, o sea, los elefantes, leones, todo esto prácticamente no hay porque les han echado. O sea, la presión de la población es muy, muy grande. Y luego hay que saber también que Etiopía es el país con más montañas de África. Es un país que tiene todo tipo de climas, de, de ecosistemas, súper variado, una cultura riquísima, riquísima. Es el país con más personalidad de África. Yo la verdad es que me quedé muy, muy impactada la primera vez que viajé allí, ya lo he contado, pero cuando escucho a otros grandes viajeros que han recorrido el mundo entero, a todos les ha llamado la atención poderosamente Etiopía. Y todos te dicen que es un lugar único en el mundo. Entonces es una nación de naciones que puede tener, no sé, cuántas etnias o naciones Pues o. sí, son más de 80 etnias, más de 80 lenguas, por tanto, algunas de ellas están emparentadas entre sí.
aunque luego hay unas etnias que son las que tienen más peso. Algunas por número, como por ejemplo la etnia Oromo, que la etnia Oromo son esencialmente los cultivadores de café. Iba Bueno, a no hemos decir, de dicho la que zona de Oromía, ¿no? no hemos, sí, no hemos dicho que en Etiopía es donde nace el café, porque entiendo que eso ya, como que todo el mundo que nos Está escucha muy igual ya lo bien que sabe, lo ¿no? recordemos, Pero porque por si acaso lo recordamos, entre otras ¿vale? cosas, creo que siendo el origen, seguro que hay muchísimos varietales que nos han llegado a exportar a los otros países productores, como pueda Mm, ser Asia o Latinoamérica, que se han quedado Bueno, sí, allí. Europa. Claro, sí. Sí, 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 efectivamente. Entonces, pues bueno, esto que estábamos comentando, el café en concreto nace en el centro oeste de Etiopía. Allí aparece la planta de café espontáneamente por un cruce entre dos tipos de plantas de café diferentes. Nace el café que hoy conocemos como arábica, porque fueron los árabes los primeros que empezaron a comercializarlo, aunque realmente debería llamarse etiópica. Pero bueno, eso ya es otra historia. Cada etnia tiene su propia cultura, más de 80 lenguas, y más o menos el 40% vienen siendo musulmanes y el 60% aproximadamente cristianos. Los cristianos ocupan todo el norte del país principalmente y no son cristianos católicos, son cristianos antes que Europa, o sea que son cristianos muy antiguos, anteriores a la Iglesia católica romana, ¿no? Que es lo que conocemos nosotros. Es un pueblo muy, muy espiritual y muy creyente. Es un pueblo muy acostumbrado, por supuesto, a convivir entre diferentes etnias, religión, etcétera, pero también es por esa complejidad que tienen, sufre continuamente tensiones de todo tipo. Perdona que te interrumpa, ¿cuál es el idioma El oficial? idioma oficial es el amárico, que es una lengua que es de la misma familia que el árabe y el semítico. Perdón, es una lengua semítica, que el árabe, el arameo, ¿vale? Y luego hay otra lengua más en Etiopía, que es el tigriña, que también es una lengua semítica. Está emparentada con las lenguas de la península arábica y Entonces, si palestina. nosotros fuéramos a las zonas cafetales, ¿cómo nos podríamos comunicar con ellos? ¿El inglés es un idioma o necesitas un intérprete sí o sí? A ver, el inglés en las zonas rurales es muy, muy básico, súper básico. Entonces, preferiblemente tener un intérprete. Si no lo tienes, pues nada, sonrisa, el lenguaje corporal y los gestos con los cuales llegas a todas partes también. Eso desde luego. Yo me suelo llevar un diccionario así de frases y tal, pero es que incluso en la región de la Oromía, que es casi tan grande como España, si le quitas Andalucía, allí ni siquiera hablan la lengua oficial, mucha gente. Ellos hablan el oromo, el afán oromo, se llama su lengua, en la región La de la Oromía. denominación de Oromía. Entonces, mucha gente ni siquiera habla el amárico. Igual lo ¿Cómo es, entienden, pero no lo hablan. cómo es Y el oromo sí que es una lengua que no está emparentada con el amárico, tiene una raíz diferente. Entonces, no se parecen. ya, no son de las emparejadas que decías antes, que algunas etnias tienen ahí una fusión. ¿Cómo No. es desde el punto de vista económico Etiopía? Bueno, pues Etiopía es un país principalmente de agricultores, de campesinos, que va creciendo poquito a poco la, la inmigración del campo a la ciudad también, ¿no? Y realmente producen muchas cosas, pero exportar, vender a otros países, realmente hay muy pocos productos que salgan de Etiopía. Esos productos son el número uno, el café, Ujú. el número dos, el cuero, las flores, que hay grandes invernaderos allí en torno a lagos del Valle del Rift etíope, que, bueno, son industrias que están contaminando muchísimo los lagos, es un problemón. Y hoy por hoy, poquito más, poquito más. La verdad es que prácticamente todo lo tienen que importar. Lo tienen que importar todo. Te iba a decir, tenían Todo lo que no limitaciones si sea. intentaban ser autoabastecerse en cierto modo, ¿no? Porque claro, importar es muy caro. Mm, ¿Cuántas mm. familias pueden vivir del café? Unos 25 millones de personas dependen del café directamente. Entre calculando todo, ¿eh? Los cultivadores, los exportadores, los comerciantes. La mayoría de la población allí practica una
economía de subsistencia, que es que tienen su casita en el campo, su chocita, hecha de adobe normalmente y techo de paja, y luego tienen un poquito de ganado, tienen unas gallinas y tienen un huerto de alimentos, ¿vale? Sobre todo de la mitad del país hacia el sur. ¿Qué hay en el norte? O sea, has dicho antes que la producción del café es prácticamente en el suroeste. No, que nació Nació, que nació en el suroeste de perdón, Etiopía, nació, pero de ¿sí? allí lo llevaron a otras partes del país. Por eso, en más zonas de Etiopía se cultiva café. Toda la zona de cultivo de café en Etiopía va de oeste a este del país, del centro para abajo, prácticamente hasta la frontera de Kenia, un poquito antes de llegar a la zona que ya es sabana, se cultiva café. Luego hay, digamos, diferentes áreas en las que podemos diferenciar diferentes tipos de café, pero que esas áreas denominan a un montón de granos diferentes, que solamente los propios cultivadores allí saben cómo se llaman, no lo sabe nadie más. Ellos sí saben y les ponen, tienen nombres para cada variedad. Pero el grano que viene de Etiopía en la industria o en el sector del café de especialidad se denomina siempre como heirloom, que significa la herencia, el grano que se ha quedado, que ha estado siempre en Etiopía, que no ha salido, no se ha plantado en otro sitio y ha vuelto habiendo mutado o habiendo cambiado. No, es un grano original de Etiopía. Los científicos saben, no es que lo calculen así, no, no, saben que hay más de 10.000 variedades diferentes de café en Etiopía. ¿Qué se produce? Entiendo que no. ¿Todo el café que se produce en Etiopía es de especialidad? No, 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 ¿Y qué también hay pasa con los... calidades, claro. El café de peor calidad se queda allí, se queda allí. Es como cuando en España se exportaban las mejores naranjas fuera y las más pochucas se quedaban aquí. Sí. Pues ocurre lo mismo. El café que tiene defectos se queda en Etiopía porque allí, ojo, todos consumen café. Es un país no solo de productores, sino de consumidores. En todas las casitas te van a ofrecer una taza de café y van a tardar una hora en prepararlo, porque es la esencia, es una de las partes súper importantes de su cultura. Compartir el café, Y una compartir la pregunta, taza de café y hacer la ceremonia del café. ¿nos cuentas la ceremonia del café? En todas las casas, como os digo, tanto por la mañana al amanecer, antes de salir al campo, como al atardecer, cuando se vuelve del campo, se toma café como un reconstituyente y como una fuente de energía, es un alimento, más que una bebida placentera, que también lo es un alimento. Y luego es un nexo de unión y una manera de generar vínculos sociales. Siempre hay espacio en la casa para quien quiera venir a tomar café, porque el café, los granos verdes, los tienen siempre verdes, se empieza por lavar y lo preparan siempre las mujeres. ¿Eh? La ceremonia del café es una ceremonia que preparan las mujeres, nunca los hombres. Es como la ceremonia del té en Japón. Bueno, Sí. pues esto es así. Entonces, primero lavan los granos de café verde. A continuación los tuestan. Después los muelen. Y por último, preparan en una especie de olla de barro el café al fuego. Los días de fiesta se quema también incienso para perfumar toda la estancia, toda la casa, y se ponen flores incluso en el suelo, eso para las grandes ocasiones, ¿no? Para las fiestas. Pero siempre, siempre, siempre a diario hay sitios vacíos para quien quiera al olor del café, porque hueles el café por todas partes por Totalmente. donde pasas, llegar a la casa, entrar y tomar café y participar en ese rato de descanso o de tomar fuerzas eh, Siempre con la socializar. familia. Mm, sí, Pues nada, nos dejas con una imagen muy bonita. Nos quedamos sí, con esa exacto. imagen y el próximo episodio de Tertulias de Café vamos a hablar de los varietales de café, de las producciones que se hacen, de si es natural o lavado el que más se hace y por qué motivos, si tiene razones económicos y medioambientales y cómo se exporta el café, que yo creo que es muy importante. Muchas gracias por toda la información que nos has dado hoy. Estamos ya viajando contigo, así que muchas gracias. La próxima semana más. Esto no hay que perdérselo. Gracias, Maribel. Encantada. Un beso. Chao.